Listo. Bueno, entonces tenemos ahí el sólido. Digamos que el sólido está acotado entre dos valores. Listo. Y entonces, la idea es más o menos esta, ¿no? Vemos que es un sólido que, digamos, se puede acotar entre dos valores. Y la idea, entonces, es que para cualquier valor que tomemos ahí entre A y B, digamos, si yo hago un corte perpendicular en ese punto, un corte transversal, pues no obtener una región acá, ¿cierto? Y la idea entonces es que esta región tiene área dada por una función, digamos, A de X. ¿Listo? Bien, se lo pueden pensar si quieren. Por ejemplo, si ustedes tienen una esfera, digamos, de radio 1, entonces por acá estará, digamos que ponemos, digamos, el eje X acá. Por acá está 0, menos 1 y 1, digamos que es una esfera de radio 1. Y entonces, a lo que me refiero es a que cuando uno hace un corte por un valor por acá X, fíjense que lo que me va a quedar es como un círculo, ¿no? O sea, si yo hago un corte perpendicular al eje X en el punto este X, pues como que lo que nos va a quedar es un círculo, ¿no? Entonces, digamos, esta región pues va a tener un área, el área de un círculo, y digamos, el área es una función de X, ¿no? Bien, eso es lo que quiero decir, ¿no? Fíjense que ahí, por ejemplo, en el caso de la esfera, pues van a ser círculos, y a medida que el X vaya variando, a medida que el punto en el que estoy haciendo el corte vaya cambiando, pues el círculo va a ser más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, ese es el tipo de sólidos de los cuales o queremos estudiar, ¿bien? Entonces, bueno, pues ¿cómo se halla el volumen de ese sólido? Entonces, la idea es muy sencilla. La idea es básicamente, como siempre, partir el intervalo en pedazos. ¿Sí? Partir el intervalo en pedazos y aproximar el sólido con cilindros, digamos. No cilindros circulares, sino cilindros con la forma de la región. Es decir, digamos, en el primer intervalo, lo que vamos a hacer es aproximar el sólido como, digamos, en este dibujo parece un cilindro, pero digamos, la idea es que eso va a depender de cómo se haga el corte transversal. Bien. Digamos que es como aproximarlo acá. Luego en el siguiente intervalo lo aproximamos también, ¿cierto? Y así con cada uno, ¿no? Vamos acá la aproximación y algo así, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la idea es aproximar el volumen haciendo pues particiones del intervalo, ¿no? Entonces básicamente pues el volumen va a ser aproximadamente igual a la suma de los volúmenes de cada uno de estos sólidos verdes que pinté yo acá, ¿no? Y así con cada uno, ¿no? No los hice todos, pero la idea es que cada, cada intervalo pues va a tener una aproximación. Bien. Y entonces la idea es que el volumen de de cada uno de estos sólidos, pues va a resultar ser, fíjense que, bueno, fíjense que este es un sólido que digamos, es un sólido cuyos cortes, digamos, perpendiculares, cuyos
cuyos cortes transversales siempre tienen la misma área y tienen una altura, o un ancho, digamos. Acá el ancho sería como delta de x, que es la longitud acá de los intervalos, y el área es, digamos, A de algún valor ahí, X sub Y estrellita. Bien. Entonces, cada uno de estos sólidos verdes que aparecen ahí, cada uno de ellos tiene volumen. Pues básicamente es como el volumen de un cilindro. Área de la base por altura. Entonces, esto es área de la base, que es A de X sub Y estrella, y la altura, que sería delta de X. Bien. Digamos, en el caso de la esfera es como si yo aproximara la esfera con cilindros, ¿no? ¿Sí? Bien, es como yo aproximáramos la esfera con cilindros acá, ¿no? Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces la idea, a ver, esto queda... Sí, bueno, aproximamos el área, la esfera como con cilindros, ¿no? Entonces el volumen pues va a ser aproximadamente igual a la suma de todos esos volúmenes de los cilindros, ¿no? Entonces esto va a ser la suma desde igual 1 hasta n del área en x sub y estrella por delta de x. Bien, y entonces pues lo que resulta es que esto es la suma de Riemann. Esto es la suma de Riemann de una función, ¿no? Esta es la suma de Riemann de una función. Y entonces pues si delta de x tiende a 0, pues como siempre, entonces el volumen va a ser exactamente igual. Va a ser exactamente igual a la integral entre a y b de estas funciones de área. Bien, de estas funciones de área. Entonces, esta es nuestra definición de volumen para sólidos del tipo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, sólidos tal que uno puede poner el eje X a recorrer el sólido y de tal manera que los cortes transversales me dan regiones de las cuales puedo expresar el área como una función. Bien, esa es la idea, digamos, para poder usar integrales para calcular volúmenes. Bien, entonces tratemos de hacer eso con la esfera. Tratemos de calcular el volumen de la esfera usando esto. Bien, entonces consideremos la esfera de radio R. ¿Listo? Entonces supongamos que tengo entonces la esfera de radio R. Una esfera de radio R. Y entonces queremos pues calcular el volumen usando esta integral, la integral de la función de área en los cortes transversales. Entonces para eso pues tengo que poner el eje X a recorrer, digamos, la curva de la superficie. Bien. Y entonces pues podemos pensar que este punto es menos R, que este punto es R, por aquí estaría 0. Y entonces la idea es que si hacemos un corte transversal en algún valor por aquí, pues tenemos que encontrar la función de área de la región que me resulte ahí. Entonces fíjense que la idea es que cortamos esta esfera con un plano perpendicular al eje X en este punto.
Entonces, que si yo hago un corte transversal, lo que voy a obtener es un círculo. Lo que pasa es que ahí, como lo estamos dibujando, pues se ve como en perspectiva, pero ese es un círculo, ¿no? Ese es un círculo. Bien. Es un círculo y pues tiene un cierto radio. Si yo quiero, dice que si yo quiero hallar el área de esa región, de ese círculo que aparece ahí, pues tengo que hallar el radio. Este radio llamémoslo R de X. Bien. Entonces yo sé que el área de esa región, o sea, el área de la región al hacer el corte transversal, el corte transversal es pues A de X igual a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Ese R de X al cuadrado. Bien, este R de X es el radio, ¿no? Entonces lo único que me queda es calcular ese radio, realmente. Calcular el radio en términos de X, ¿no? Entonces fíjense que ahí se forma un triángulo, ¿no? Así que yo miro acá. Prefiero una duda Dígame, corta. dígame. ¿El corte tiene que ser sobre el eje X? Tiene que ser perpendicular al eje X. Ok, listo, Perpendicular al gracias. eje X. ¿Listo? Entonces bueno, fíjense que acá acá se arma un triángulo, ¿no? Señalémoslo aquí en verde. Entonces fíjense que acá se arma un triángulo, que es este triángulo. Ese triángulo verde se arma ahí. Voy a pintarlo acá afuera, un poco más grande. Voy a hacerlo en verde también. Entonces básicamente lo que uno tiene es algo así, ¿no? Lo que uno tiene un triángulo acá, ¿no? Entonces bueno, el cateto que es horizontal, fíjense que es X, que es la distancia que hay entre 0 y X. X, ¿cierto? Aquí este es un ángulo recto. Acá está el radio de X, que es el que quiero hallar. Y la hipotenusa, pues, es el radio de la esfera, ¿no? Que era el que habíamos llamado R. R solito. Bien, es el radio de la esfera. Entonces, fíjense que ahí con Pitágoras, pues ya puedo encontrar el valor de la función R de X. Que fíjense que X al cuadrado más R de X al cuadrado es igual a R al cuadrado. Esta R es una constante, ¿no? Entonces, ya puedo despejar R de X, ¿no? R de X es igual a la raíz de R cuadrado menos X al cuadrado. Bien, R cuadrado menos X al cuadrado. Y entonces nuestra función de área pues es pi por R de X al cuadrado, o sea, raíz de R cuadrado menos X al cuadrado. Bien, y entonces nuestra función de área es pi. Es decir, que la raíz se va con el cuadrado, me queda R cuadrado menos X al cuadrado. Luego, pues recordemos que el volumen que era la integral sobre el intervalo. Fíjense que el intervalo acá donde está variando X es entre menos R y R de pi por el radio al cuadrado, ¿no? O bueno, o mejor dicho, la integral del área, que es pi por R cuadrado menos X cuadrado, ¿no? Recuerden que esto es la integral entre menos R y R de A de X, ¿no? Bien. Y pues bueno, esta integral no es difícil de calcular, pues esto es simplemente pi por la integral de R cuadrado. Fíjense que R es constante, esto es R cuadrado X menos, y X se integra, X cuadrado se integra, perdón, X a la 3 sobre 3, y esto entre menos R y R. Esto es igual a pi, que multiplica a R a la 3 menos R a la 3 sobre 3 menos eh, menos R a la 3 y más R a la 3, R a la 3 sobre 3.
¿Esto qué me queda? Esto me queda pi por 2r a la 3 menos 2r a la 3 sobre 3. Y esto, pues bueno, esto al final me va a dar 4pi r a la 3 sobre 3. Bien. Juliana, profe, ¿por qué la hipotenusa es R? Y luego dice, creo que ya entendí. Bueno, pues, igual pues fíjate que es como el triángulo este verdecito que se forma acá, ¿no? Entonces, fíjate que la esfera se caracteriza porque la distancia de cualquier punto de la esfera al origen es R. Por eso es que este verdecito mide R, que es la hipotenusa. Bien. Bueno, entonces el volumen pues, de la esfera, que era algo que probablemente ustedes ya sabían, es 4/3 de pi por r a la 3. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada que decir? Bueno, pues hagamos otro. Entonces, bueno, unos sólidos que aparecen, digamos, naturalmente acá en esta parte son los sólidos de revolución. Son sólidos que se obtienen al rotar una, una región o una curva. Bien, veamos un ejemplo de esos. Otro ejemplo. Encontrar el volumen del sólido que se obtiene al rotar la región bajo la curva y igual a raíz de x entre x igual a 0 y x igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué sólido es el que me están diciendo ahí? Pues uno tiene la curva y igual a raíz de x, como media parábola volteada, ¿cierto? Entre 0 y 1, ¿no? Entonces, vamos por acá. Entonces, entre 0 y 1, entonces es esta región, ¿no? Bien, esa región. ¿Listo? Y entonces la idea, bueno, acá no digo con respecto a quién se rota, pero es encontrar el volumen del sólido que se obtiene al rotar la región, esa región alrededor del eje X. ¿Listo? Alrededor del eje X. Es decir, escoger esa región y ponerla a rotar alrededor del eje X. ¿Bien? Entonces, fíjense qué tipo de sólido me va a quedar. Entonces, es decir, que el sólido que me queda es algo que se llama un paraboloide. Y pues es algo más o menos como lo siguiente, ¿no? Es algo más o menos como esto, ¿no? Y acá esto es y igual a raíz de x, ¿no? Bien, y es como si el eje x estuviera aquí, ¿no? Bien, esa es la región o el sólido del cual me piden calcular el volumen. Bien. Entonces, ¿no qué debe hacer? Pues
debe tratar de escribir este volumen, o tratar de calcularlo más bien, viendo esa región, digamos como una región de las que hablamos al principio, ¿no? Es una región que al hacer un corte transversal, pues la región que me queda ahí, puedo calcular el área como una función de X. Entonces, fíjense que al ser un sólido, al ser un sólido obtenido al rotar, siempre estos cortes van a ser círculos. Bien. La región que me va a quedar acá es pues un círculo. Bien. Es un círculo. Bien. Y bueno, si nos devolvemos a la original, fíjense que es un círculo y el radio, perdón, el radio es esta altura, ¿no? Si yo vuelvo a la original, ¿no? Esto es el radio. Este radio. Fíjense que, fíjense que el radio, pues justamente es la altura de este segmento, y eso viene dado por la función, ¿no? En este caso es raíz de X. Es decir, el radio de ese círculo es raíz de X. Es raíz de X. Entonces, el área de la región es pues pi por el radio al cuadrado, es decir, es raíz de X al cuadrado. Bien. Es decir, esto es pi por X. Bien. Es decir, que si uno lo mira con rectángulos, es como si uno estuviera tomando un rectángulo acá y estuviera rotando el rectángulo, ¿no? Es decir, que al rotar el rectángulo, pues lo que me va a dar aquí es como un cilindro acá, ¿no? Si yo roto ese rectángulo, pues esto me da un cilindro, y es como que si yo estoy aproximando este paraboloide con cilindros, ¿no? Con cilindros. Entonces, bueno, ¿cuál es el volumen? Entonces el volumen va a ser, es decir, que ahí me está diciendo que es la región entre 0 y 1. Entonces el volumen va a ser la integral entre 0 y 1 de el área, que es pi por X, ¿no? Por X. Bueno, pues esta integral es fácil de calcular. Esto es pi por X cuadrado sobre 2 entre 0 y 1, es decir, pi medios. Bien. Entonces el volumen de ese sólido es pi medios. Bien. ¿Es claro eso? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? ¿Nada que decir? No, señor, todo claro. Bueno, entonces hagamos otro. Bueno, otro ejemplo. Encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar la región acotada por las siguientes curvas. Y igual a x a la 3, y igual a 8 y x igual a 0, pero ahora vamos a rotarlas alrededor del eje Y. ¿Listo? Alrededor del eje Y.
Entonces veamos cómo resulta esto. Pues fíjense, es alrededor del eje Y, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de calcular las áreas, ¿no? Bueno, entonces Y igual a X a la 3, ¿no? Entonces, entre bueno, Y igual a X a la 3, entonces la gráfica tiene esta forma, digamos, en los positivos. Y igual a 8, entonces fíjense que cuando Y es igual a 8, X es igual a 2, ¿cierto? Y X igual a 0. Entonces, entonces X igual a 0 es el eje Y. Y igual a 8 es esta línea y Y igual a X a la 3, ¿no? Entonces la región que nos están pidiendo rotar es esta región, ¿no? Pero nos están pidiendo rotarla alrededor del eje Y. Bien. Entonces el sólido que nos queda, pues va a ser algo parecido al anterior, una especie como de paraboloide, pero digamos el borde lo está limitando, una función cúbica, ¿no? Esta función es Y igual a X a la 3. Bien. Entonces, fíjense que acá, como la región está rotada alrededor del eje Y, vale la pena o es más conveniente hacer los cortes perpendiculares a ese eje, o sea, los cortes transversales, pero con respecto al eje Y, por lo que con ese eje es con el que estoy rotando. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que si uno toma un valor por acá Y y uno hace el corte, pues aquí en el otro dibujo, el corte va a ser un círculo. ¿Bien? El corte va a ser un círculo. Y nuevamente, pues, esta es la región. Entonces, esta región, pues, tengo que hallar el área. Esto, pues, es un círculo. Entonces, nuevamente, el área la puedo hallar simplemente como, pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que acá, pues, a ver, fíjense que acá esto es el radio. Y pues si yo lo pinto aquí en la gráfica original, este va a ser el radio. ¿Cierto? Ese va a ser el radio. Entonces, pues nuevamente el área, fíjense que ahora el área va a ser es una función de Y, no una función de X. Entonces el área, pues va a ser pi por el radio al cuadrado. Y entonces tengo que mirar cuánto vale esa área en términos de Y. Bien, ¿cuánto vale esa área en términos de Y? Entonces fíjense que eso, ¿cómo lo calculo? Pues básicamente lo que tengo que hacer es tomar la función y escribirla en términos de Y. Escribir esta ecuación Y igual a X a la 3 como una función de Y. Entonces eso lo hago pues sacando raíz y fíjense que lo que tengo acá es X igual a raíz cúbica de Y. Que fíjense que esa longitud que pinté ahí es la longitud de X. Ese radio verde es X. Pero como estoy haciendo cortes transversales al eje Y, la función de área me tiene que quedar en términos de Y por lo tanto, todo tiene que estar en función de Y. El radio tiene que estar en función de Y. Entonces, pues el radio es raíz cúbica de Y. Bien, entonces, el área pues va a ser pi por Y a la 1/3 al cuadrado, o sea, la 2/3. Bien, esa va a ser la función de área. Entonces, el volumen va a ser igual
a la integral. Ah, bueno, entonces fíjense cuáles son los límites, ¿no? Entonces, como estoy haciendo todo en función de y, entonces la integral va a ser entre 0 y 8. Y entonces el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y 8 de pi por y a la 2 tercios. De y. Pi por y a la 2 tercios. Entonces esto me queda pi por y a la 2 tercios más 1, 5 tercios sobre 5 tercios entre 0 y 8. Y esto es pi. 2 a la, ya digo, 8 a la 5 tercios es 2 a la 5, ¿no? Entonces por 2 a la 5, acá el 3 pasa para arriba y el 5 abajo, ¿no? Y 2 a la 5, 32, ¿no? Entonces 32 por 3, 96 pi sobre 5. ¿Es claro eso hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Mario, yo tengo una pregunta. Todo claro. Dígame, dígame. No se puede hacer en términos de X, escogiendo los límites como 0 y 2 y diciendo que el radio es X. O sea, usted dice como entre 0 y 2 y decir que el radio, o sea, que el radio es como x a la 3 o algo así, ¿sí? Pues sí, o sea, el radio es... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que fíjese que si yo lo hago así, ahí lo que estoy haciendo es como rotando, pero respecto al eje x. O sea, digamos, esta integral, digamos que haya como la integral de 0 a 2 de pi por x a la 3 al cuadrado de x, ¿cierto? Fíjese que esta integral representa otro volumen. Representa es el volumen de rotar la región, pero con respecto al eje x. Sí, o sea, eso representa es como un volumen, como una cosa así. ¿Sí? Porque, o sea, siempre que yo hago la integral con respecto a x, es porque estoy rotando con respecto al eje x. ¿Sí? Entonces, como si yo hago la integral respecto a x, es porque la rotación es respecto al eje x. Entonces, como que lo que va a quedar es otro sólido diferente. Porque al rotar esa curva con respecto al eje x, lo que queda es otro sólido. Es como el opuesto. ¿Sí? No sé si... Profe, ¿puede repetir cómo salió el radio? No entendí por qué Y 2 tercios. El radio, fíjese que acá es x, ¿no? Por lo que es... El radio es, en este caso, horizontal, ¿no? En este caso, el radio es horizontal. Entonces el radio es x, ¿no? R es igual a x. Pero como todo está en términos de y, yo tengo que escribir eso como una función de y. Entonces, como la función era y igual a x a la 3, de ahí uno tiene que despejar x, ¿no? Entonces uno despeja x. Entonces uno para quitar el x a la 3 saca raíz cúbica. Y entonces x es raíz cúbica de y. Ese es el radio. Lo que pasa es que acá en el área, esto es, digamos, el área es pi por el radio al cuadrado, ¿no? Entonces esto es pi por raíz cúbica de y al cuadrado. Pero raíz cúbica es elevarla a un tercio. Entonces por eso es que me queda la 1/3 al cuadrado, o sea, a la 2/3. ¿Bien? Listo, gracias. ¿Sí? No sé, la persona que me hacía la pregunta de si se podía tomar el radio como con respecto a X. Lo que pasa es que eso nos calcula otro volumen, ¿no? Sí, no, sí, ya Listo. vi. Gracias, Mario. Bueno, bien. Entonces, bueno, digamos que uno con esta idea puede calcular algunos volúmenes, pues principalmente cuando son sólidos de revolución, ¿no?
Entonces, en general, digamos, digamos, si un sólido acotado por, digamos, la gráfica de una función por y igual a f de x y el eje x en un intervalo, es decir, x variando entre a y b, se rota respecto al eje x. Entonces lo que uno tiene es algo así, ¿no? Es como que tengo ahí, digamos, un intervalo y tengo acá la función. Entonces uno puede rotar esa región con respecto al eje X y eso le va a quedar pues un sólido ahí, ¿no? Bueno, vamos a algo así. ¿Cierto? Un sólido ahí. Entonces, en general, cuando eso pasa, pues el volumen del sólido va a ser integral entre A y B de pi por el radio al cuadrado. Fíjense que en este caso, el radio pues es la función. ¿Sí? Fíjense que el radio es vertical, ¿no? Entonces es y. El radio es y, pero como y es una función, entonces y es f de x, ¿no? Entonces esto es pi por el radio al cuadrado. Bien. Cuando uno rota una función, fíjense, es importante esto, ¿no? O sea, con respecto a qué eje estoy rotando. Pues cuando yo roto una función de x con respecto al eje x, el volumen se calcula con esta integral. Si es la integral entre a y b de pi por la función al cuadrado. Bien. Pi por la función al cuadrado. Entonces, ese es el volumen, digamos, de un sólido de revolución. Es el volumen de un sólido de revolución. Bien. Es el volumen de un sólido de revolución. Bien. Veamos otros ejemplos. Veamos otros ejemplos. Entonces, bueno, la región entre las curvas y igual a x y y igual a x cuadrado se rota alrededor del eje x. Encontrar el volumen del sólido resultante. Encontrar el volumen del sólido resultante. Pues, ¿cómo es esto? A ver, entonces, fíjense que esta situación es diferente a las anteriores. Porque acá hay dos curvas, ¿no? Entonces, la curva y igual a x y la curva y igual a x cuadrado. Entonces es algo así, ¿no? Este es y igual a x cuadrado. Este es y igual a x.
y esa región se rota alrededor del eje X, ¿no? Entonces lo que queda, o sea, el sólido que queda es una cosa más o menos así, ¿no? Es como un cono, pero adentro tiene otra cosa, ¿no? Es como algo así. ¿Cierto? Más o menos algo así. Bien. Entonces, pues, una forma de verlo es como la resta de dos volúmenes, ¿no? Es una forma de verlo. Otra forma de verlo también es darse cuenta que la región, fíjense que si uno hace un corte transversal de este sólido, fíjense que la región que me queda acá es como la diferencia entre dos círculos. Así que la recta, al rotar la recta eso me da un círculo grande, y al rotar la parábola eso me da un círculo pequeño. Es como que, a ver si yo pinto esto un poco más grande acá, a ver. Digamos, aquí está el eje X. Y entonces, como que por un lado tengo el círculo, perdón, la recta que al rotarla me da un círculo como de radio grande. Y por otro lado está la parábola. Voy a pintar en otro color. Que al rotarla me da un círculo pequeño. Bien. Y entonces la región que me queda ahí en el medio es lo que se llama una corona, ¿no? La región entre dos círculos. Pues ¿cómo me queda esto? Pues fíjense que la región es algo así, ¿no? Pintémoslo en otro color. Pintémoslo en otro color. Es como que son dos círculos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el radio grande? Pues fíjense que el radio grande es Y en la recta, ¿cierto? Ese es el círculo grande. Pero como la recta es Y igual a X, entonces el círculo grande es X. Y el círculo pequeño es Y en la parábola, o sea, es X al cuadrado. Entonces, lo voy a pintar aquí. Entonces, el círculo grande mide X. El círculo pequeño tiene radio X, el círculo pequeño tiene radio X cuadrado. Y esta es la región, ¿no? Bien, entonces la función de área en este caso, es entonces el área del círculo grande, pi por el radio al cuadrado, radio es X, menos el radio pequeño, pi por el radio pequeño, pi por X a la cuarta sería, ¿no? Es al cuadrado. Bien, y bueno, entonces ahora entonces es la función a integrar, ¿no? Ahora los límites. Así que los límites son, pues, por un lado 0, que es donde se cortan, y el otro punto donde se cortan es 1. Bien, que son las soluciones, pues esos puntos, ¿cómo los saco? Pues son las soluciones de esta ecuación, ¿no? X cuadrado igual a X. No pasa a restar la X, entonces esto es X cuadrado menos X igual a 0. Y esto es X factor de X menos 1. Es decir, X igual a 0 y X igual a 1. De ahí salen los límites, ¿no? Entonces el volumen, pues va a ser la integral entre 0 y 1 de esta función de área, ¿no? Pi x cuadrado menos pi x a la cuarta de x. Y esto pues es, bueno, pi por x a la 3 sobre 3 menos x a la 5 sobre 5 entre 0 y 1, esto es pi
un tercio menos un quinto. ¿Listo? Y esto es pi por 2, ¿qué? ¿Cuántos queda esto? 15 abajo, 5 menos 3, 2 sobre 15. ¿Listo? ¿Está bien eso? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? No, nada que decir. Bueno. Listo, entonces hagamos otro. Hagamos otro. Calcular el volumen al rotar la región anterior alrededor de la recta y igual a 2. Entonces este es un ejercicio diferente a todos los anteriores, porque ahora el eje de rotación ya no es ni el eje X ni el eje Y, es otro eje. Entonces, ¿cómo es esto? A ver. Entonces, bueno, vamos al dibujo otra vez. La región otra vez. ¿Cierto? Pero ahora la recta sobre la que quiero rotar es la recta y igual a 2. Entonces, con respecto a esa recta es que yo voy a rotar. Fíjense que la región es completamente diferente a la anterior. ¿Sí? Si tratamos de dibujar la región, pues fíjense que esto va a ser algo así, ¿no? Es como... Va a ser algo así, ¿no? Es como que les digo, como... Sí, como que la parte interna es un cono truncado, ¿cierto? Y la parte externa podría parecerse como a una parte de una esfera, ¿no? ¿Cierto? Aunque es como, lo de afuera, la cara exterior del sólido se parece como una esfera y la cara interior es como un cono, como un pedazo de cono, un cono truncado, ¿no? Bien. Y pues me están pidiendo calcular el volumen de eso. Entonces fíjense que, bueno, acá, fíjense que por acá está el eje de rotación, que es y igual a 2. Y pues nuevamente, fíjense que si uno hace un corte transversal, un corte por aquí en un valor X, nuevamente la región que nos va a quedar van a ser el área entre dos círculos. Siempre son como dos círculos. El área entre dos círculos, ¿no? La región que nos va a quedar. Entonces, el área pues va a ser la diferencia entre las dos áreas, ¿no? Fíjense que ahora el círculo grande, a diferencia de lo que pasaba en el anterior, ahora el círculo grande está determinado por la parábola. ¿Bien? Entonces fíjense que, como si yo vuelvo a la gráfica original, tomamos un valor X por acá. Fíjense que, perdón, aquí ahora. Fíjense que esta longitud
va a ser el radio del círculo más grande. Digamos, esto va a ser el radio mayor. Bien. ¿Cuánto mide eso? Entonces, fíjense que la observación es la siguiente, y es que, digamos, este pedazo pequeño, digamos, sí, este pedazo pequeño, este pedacito pequeñito, es la función. ¿Sí? Digamos, desde el origen hasta esa altura donde empieza el... Bueno, quizás sea mejor pintarlo un poquito más lejos para que se vea mejor. Vamos a pintar ese radio un poquito más adelante para que se vea un poco mejor. Entonces, a ver, voy a tomar el X un poquito más a la derecha. Tomarlo por acá. Listo. Entonces, nuevamente, el círculo, el radio mayor es esta longitud. Este es el radio mayor. Entonces, ¿cómo calculo yo ese radio mayor? Fíjense que, Juliana, no entiendo bien cómo se unen ambas funciones para formar esa figura. ¿De cuál me hablas, Juliana? O sea, profe, digamos, y igual a 2 y la última figura que hicimos, o sea, cómo se forma, digamos, esa especie de cilindro. Si es que fíjate que es, o sea, digamos, si tú, por ejemplo, rotas solamente la de abajo, o sea, si tú rotas solamente la parábola, entonces fíjate que estás rotando la parábola alrededor de y igual a 2, ¿no? Entonces, si tú rotas la parábola, fíjate que la región que te va a resultar debe ser, fíjate que debe ser algo así. No sé si es claro eso. O sea, solo pensemos en rotar la parábola. Entonces, fíjate que te debe quedar como una especie, bueno, como eso que traté de pintar ahí, ¿no? O sea, como si quieres, como algo que se parece como a un sector de la esfera, ¿no? ¿Sí? Y, entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa entonces luego lo que sigue sería ahora rotar la recta. Entonces, fíjate que al rotar la recta, se lo pintémoslo en azul, fíjate que al rotar la recta, esta de acá, entonces ahí, pues, es como si dentro de ese sector esférico, fíjate que al rotar la recta, lo que me va a quedar es como un pedacito de cono. Que es, digamos, pinté esas dos líneas azules y, digamos, la parte inferior va a ser la misma, la parte superior también va a ser la misma. Entonces, como que lo que queda es, o sea, la parábola me da como una parte circular, digamos, o con curva, que parece como un pedazo de esfera. Y la recta, al rotarla, me da como una parte, digamos, un sólido que tiene una forma de recta, pues en lo que rota, y eso pues es como un cono truncado, ¿bien? Entonces de ahí es que viene esa figura, ¿no? Que es como lo que está entre una parte que parece una esfera y una parte que parece un cono. Bien. Bueno. Listo. Entonces, la región, digamos, las regiones que quedan al hacer cortes transversales, entonces nuevamente como coronas, ¿no? O sea, lo que queda entre dos círculos. Bien. Entonces, ¿cuál es el radio mayor? Entonces, el radio mayor, fíjense que cómo se calcula. Fíjense que todo este espacio entre el origen y la recta, como la recta es y igual a 2, eso mide 2. Y el espacio entre X
perdón, entre el eje X y donde empieza el radio, este espacio es la función. O sea, este espacio es x cuadrado. Bien. Entonces el radio mayor pues va a ser la resta de esos dos, ¿no? Porque tome la distancia que hay entre el origen y la recta, que es 2, y quítele la función. Entonces el radio mayor acá va a ser igual entonces a 2 menos x. 2 menos x. El radio menor, es decir, que el radio menor pues va a ser lo mismo, pero ya no va a ser restándole x, perdón, 2 menos x al cuadrado, ¿no? Que es 2, lo grande menos lo pequeño que es x cuadrado. El radio menor, pues ya no va a ser 2 menos x cuadrado, sino 2 menos x, ¿no? Porque ahora lo que le tengo que restar es la otra función. Sí, vamos. Vámonos en verde. Dice que el radio menor es hasta, desde la recta desde la recta y igual a x hasta el eje de rotación. Y eso pues es 2 menos x, ¿no? El radio menor va a ser 2 menos x. Bien, 2 menos x. Entonces, pues, bueno, entonces, ¿cuál es la región que queda en el medio? La región que queda al hacer el corte, pues es como habíamos dicho, es una corona. Entonces la voy a pintar acá. Donde el radio pequeño mide 2 menos x. 2 menos x. 2 menos x. Y el radio grande es 2 menos x al cuadrado. 2 menos x y 2 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el área de eso? Fíjense que el área, digamos, o sea, lo que queda ya es el área como de esta cosa, ¿no? Esta cosa. Entonces, el área es el área del grande, o sea, pi por el radio al cuadrado, 2 menos x al cuadrado, menos pi por el radio pequeño, 2 menos x al cuadrado. Bien. Ese es el área. El área del grande menos el área del pequeño. Y entonces el volumen va a ser, fíjense que otra vez los límites, fíjense los límites no cambian porque es la misma región. 0, 1. Entonces el volumen va a ser la integral entre 0 y 1 de la función de área. O sea, pi por 2 menos x al cuadrado menos pi por 2 menos x al cuadrado. Y todo esto por dx. Bien. Bueno, pues hay que calcular esta integral. Esto es pi. Integral entre 0 y 1. Desarrollamos el cuadrado. Entonces el primero al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo. En este caso, pues nos quedaría 4 menos 4x cuadrado más el segundo al cuadrado, que sería x a la cuarta, menos primero al cuadrado, menos primero por 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y bueno, pues acá el 4 se va con el 4. Me queda pi. Integral entre 0 y 1 de, bueno, a ver, esto me queda 4x queda positivo, menos 4x cuadrado menos otra x cuadrado que sale de acá, ya menos 5x cuadrado más x a la cuarta, ¿no? De x. Y bueno, pues el volumen es igual a pi por
Entonces integramos, esto es 2x cuadrado menos 5 tercios de x a la 3 más x a la 5 sobre 5, ¿no? Entre 0 y 1. Bien. Esto me queda pi por 2 menos 5 tercios más 1/5. Y esto es pi que multiplica a 15. Me queda 30 menos 25 más 3, ¿no? Me queda pi. 5 y 3, 8, ¿no? 8 sobre 15. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, hagamos uno más de estos. Hagamos uno más. Entonces, otro ejemplo. Encontrar el volumen del sólido obtenido al rotar la región anterior alrededor de la recta x igual a menos 1. ¿Bien? X igual a menos 1. Entonces ahora es que el anterior fue respecto a y igual a 2, ¿no? Esta es otra recta. Entonces veamos cómo es esto, ¿no? Entonces, a ver. Entonces la misma región de antes, ¿no? Esto es que es y igual a x cuadrado. Esto es y igual a x. Y ahora la recta por la que quiero rotar, o con respecto a la cual quiero rotar, es x igual a menos 1, ¿no? Entonces esta es la recta x igual a menos 1. Entonces queremos rotar esa región. Fíjense que ahora el sólido que me queda es algo así, ¿no? Es algo así, ¿no? Es como... Bien, es algo así, ¿no? Es algo así. Y acá está aquí está la recta x igual a menos 1. ¿Bien? Esa es la región. Entonces nuevamente, pues si no hace cortes, fíjense que ahora, como la recta a la que estoy rotando es paralela al eje Y,
los cortes deben ser perpendiculares al eje Y, ¿no? Ya, es como, es una modificación de como cuando uno rota respecto al eje Y, ¿no? Entonces, fíjense que ahí los cortes son nuevamente coronas, ¿no? Entonces, nuevamente, pues acá, ¿cómo es la región? Entonces aquí, bueno, no es necesario pintar el plano. Más bien, voy a pintar es las regiones, ¿no? O sea, las regiones son algo así, ¿no? Nuevamente son coronas. Y pues hay que hallar el radio pequeño y el radio grande. Bien, entonces, ¿cómo es el radio pequeño? Entonces, fíjense que el radio pequeño lo determina la recta. Y el radio pequeño va a ser la distancia que hay entre el eje de rotación y la recta. Bien, esa distancia que está ahí, acabo de pintar. Entonces, fíjense que acá, pues, la distancia que hay desde el eje Y a la función es X, ¿cierto? Y la distancia que hay de la recta X igual a menos 1 al eje Y, esto es 1. Esto es 1. Bien. ¿Qué pasa con el radio mayor? Que con el radio mayor, aquí la distancia, nuevamente, este pedacito mide 1 y el otro mide X. Bien. Pero fíjense que como estoy rotando respecto al eje Y, tengo que escribir todo en términos de Y. Entonces, fíjense que acá, digamos, el radio menor, ese va a ser, pues, el 1 que teníamos, por lo que estoy rotando respecto a otra recta, la recta X igual a menos 1, entonces ya ahí apareció un 1, más la distancia que hay del origen a la recta, ¿no? Que es X. Pero como Y es igual a X, entonces esto es 1 más Y. Bien, 1 más Y. El radio mayor se lo determina la parábola. Entonces nuevamente va a ser 1, que es la distancia que hay del eje de rotación al eje Y, más la distancia que hay del eje de rotación a la parábola, que eso es X, pero como tengo que escribirlo en función de Y, pues tengo que sacar raíz. Entonces de acá X es raíz de Y. Entonces el radio mayor es 1 más raíz de Y. Bien. El radio mayor es 1 más raíz de Y. El radio menor es 1 más Y. Bien. 1 más raíz de Y y 1 más Y. Bien. Entonces el área, la función de área va a ser pi por el radio mayor al cuadrado menos pi por el radio menor al cuadrado. Bien, pi por el radio mayor menos pi por el radio menor al cuadrado, ¿no? Y entonces el volumen, pues nuevamente va a ser la integral entre 0 y 1 de la función de área, que sería pi por 1 más raíz de Y al cuadrado menos pi por 1 más Y al cuadrado. Bien. Y esa sería la integral. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir?
Nada que decir. Bueno. Bueno, entonces, pues, bueno, ahí les dejo la integral. Ustedes la resuelven. Y si no hay preguntas, entonces yo creo que podemos terminar aquí por el día de hoy. ¿Listo? Profe, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Caso personal. Nada, es que te había enviado unos correos sobre que no has cambiado mis notas en banner, que hay como un error para que lo revises. A ver, yo reviso acá en mis archivos. Dale. Lo importante es lo que tenga yo en el archivo, ¿listo? O sea, porque igual yo tengo que revisar todo esto desde... Ay, pero es un momento, es que esto... A ver, lo reviso aquí, a ver si lo puedo ver. A ver, debe ser este. No. Que no sé si corregiste el, o ¿Cómo es pues su nombre? recorregiste el. Juan Pablo Rojas. Juan Pablo Rojas, a ver. Mi parcial 2 que me dijiste que le vas a volver a calificar. Ah, pero el 2 no está en el banner. Sí, por eso es que Me te par- decía que sí, si eso ya lo calificaste o es que solo no lo has subido a banner. Ah, ok. Ah, ya pensé que era lo que estaba en banner. Ah, no, eso tengo que mirarlo. Eso sí no lo tengo acá. No, yo lo reviso. Igual no pasa nada. ¿Listo? Antes del Dale, final eso bueno, te lo está agradezco. arreglado. ¿Listo? Listo. Muchas Listo. gracias. Bueno. Bueno, entonces, Profe, una dígame. cosa. A mí en el banner no me aparece nada. ¿En dónde lo subiste? No, es que yo en banner solo subí el primer 30%, nada más. Pero es que a mí no me aparece nada de eso. ¿Cómo es su nombre? Julián Gómez. Gómez. A ver, Gómez Chavarro. Sí, pues la nota de primer examen que yo tengo de usted es 3.7. Sí, señor. Esa es. No sé por qué en banner no le aparece nada, pero es la nota que yo tengo. Así que pues no hay problema por ese lado. Ah, ok, es que a mí no me aparece nada, no sé. Vale, Ok, gracias. listo. Bueno. Listo. Entonces nos vemos el lunes. ¿Listo? Listo, profe. Gracias, profe. Gracias. Que estén bien.